Nadine Heredia violó las normas de conducta en comparecencia restringida. A ver, de lo que yo puedo escuchar a través de los medios y lo que he escuchado de la audiencia en donde ha intervenido tanto el doctor Roy Gates como el fiscal, yo puedo dar mi opinión clarísima de que no ha incumplido la regla. La regla ha sido leída por el doctor Roy Gates, en la que simplemente el juez le ordenaba que si es que iba a variar de domicilio o abandonar la localidad tendría que informar. No tenía que pedirle permiso al juez. Sobre esa base, si es que lo que ella ha hecho es acudir al despacho del juez, informarle por escrito, pero adicionalmente entrevistarse con él y poner en su conocimiento que iba a salir del país para la finalidad que fuese, no incumple la regla. Está sujetándose estrictamente al ordenado por el magistrado. Muy bien, entonces no se tiene que esperar una resolución del juez en este caso para poder salir del Perú. No, no tiene por qué hacerlo, no tiene impedimento de salir del país. Ya, ¿y eso se cumple siempre en cualquier comparecencia restringida? En cualquier comparecencia restringida en donde la regla haya sido colocada así, porque el juez tiene el criterio suficiente en virtud a lo que el fiscal pide a establecer las reglas. Si el fiscal pero quizá quiero seguir pensando en voz alta con un abogado, además yo no lo soy, pero sí soy curiosa. Esto no comprende... O sea, no se dicta de esta manera por el arraigo, porque la señora Heredia había dicho que ella vivía en el Perú, que jamás pensaba irse, que iba a reconstruir su partido, públicamente había dicho que solo los cobardes huyen, etcétera, etcétera. Las circunstancias frente a una persona que es sospechosa, porque ni siquiera está acusada, eso hay que aclararlo. Nadine Heredia no tiene acusación fiscal. Técnicamente no tiene ni siquiera juicio aún. Estamos en etapa previa. Preparatoria. Así es. Sí, pero señor, técnicamente mucha gente está presa en su caso. Sí, claro. O sea, en su misma condición. En su misma condición, porque ahora dicen, pero ¿por qué Nadine Heredia va a ir presa, no es cierto? Si no es... Preguntémosle a Eva Bracamonte. Bueno, preguntémosle a Polo Lórtiga, preguntémosle a Belaún del Ocio, preguntémosle al general Chacón, que estuvo 7 años y que tuvo que salir por exceso. O sea, podría seguir enumerando toda la gente que ha estado presa sin ni siquiera una acusación, ¿no? Y la lista es interminable, pero ahí viene la labor casi educativa que tienen que cumplir ciertos periodistas, como lo haces tú permanentemente, en donde no se puede permitir que una persona esté presa si es que no existen los elementos para ello. De acuerdo. Así se llame Nadine Heredia o se llame Eva Bracamonte no o interesa. Perico de los Palotes. Así es. Nadie tiene que ir a la cárcel si no tiene una acusación, ¿no es cierto? Y la regla, Milagros, es clarísima. En nuestro sistema procesal, la regla es la libertad. La excepción a la regla es que una persona tenga comparecencia con restricciones. Y la excepción de la excepción, es decir, los casos más especiales, con mayor gravedad, con la prisión preventiva, peligro procesal, es la prisión preventiva. Ya, pero entonces volvamos a ese punto. La comparecencia restringida, le dice usted tiene que informar al juez, ¿no es cierto? Ella informa, pero aparentemente no dice ni cuándo se va, ni cómo se va, etcétera. Y el fiscal Juárez dice, un momentito, el arraigo. Porque el fiscal Juárez todo el rato habla del arraigo. ¿Cómo nos consta, y le hago la pregunta, cómo nos consta que Nadine va a regresar? ¿Cómo nos consta que no se va a Suiza? ¿Y por qué se va a Suiza? Varias preguntas. Y lo dice el fiscal Juárez. En Suiza está Ivoshka Humala, que es la hermana de Ollanta, que figura en las agendas de Nadine como una persona que manejaba dinero, que hasta ahora no se resuelve ni cuánto monto, ni si solo era ese monto, y etcétera. Y aparentemente todo lo depositaba en cuentas. Muy bien. Suiza, un país, doctor Rodríguez, que no permite la extradición. La extradición activa de sus ciudadanos. ¿Y si no eres su ciudadano? No hay ningún inconveniente. Ahí también se están tejiendo mitos que no existen. Suiza no va a extraditar ningún ciudadano suizo. Pero no significa... Por eso no lo extraditó a Schutz. Correcto. Ok. Ojo, y además pero, en el caso de... que Suiza todavía no nos devuelve todos los millones de Montesinos. Bueno, pero es que hay un procedimiento que cumplir. Suiza es uno de los países más respetuosos de las normas internacionales, ¿ah? Y en el caso incluso de Schutz Landazuri, hay que ser clarísimos. El Estado suizo se pronunció respecto a la delegación de persecución que el Estado peruano le otorgó. Y el Estado suizo le dijo al Estado peruano, oiga, usted los delitos por los cuales lo está persiguiendo acá en Suiza no constituyen ningún tipo de crimen. Entonces, hay que ser bien claro. ¿Que no era un crimen haber recibido plata? La forma en que se imputó, ¿no?
Entonces hay que ser bien claros cuando uno se refiere a un país que tiene una historia de democracia y de respeto a derechos fundamentales, derechos humanos irrestricto, venga de quien venga. Entonces, sí, en este caso no significa que si Heredia vive, no sé, pues 3 años, 4 años y al final se le demuestra culpabilidad, se le hace sentencia, eso no quiere decir que Suiza no la vaya a enviar a su casa. Y eventualmente, aun cuando tenga pasaporte diplomático por ser funcionaria de la ONU a través de la FAO, eso tampoco significa que si se le encuentra responsable va a perder obviamente su pasaporte, y la inmunidad que tiene está restringida a los actos propios de su función a partir del momento que comienza a cumplirla. Muy bien. Perdón, tengo que aclarar algo. Muchas gracias por la aclaración. El fiscal Juárez no sabía, Nadine Heredia nunca se entrevistó con él y llegó más allá de las 4 de la tarde el abogado de Nadine, el señor Roy Gates, que hoy día pues le está defendiendo con pasión, y quiso ingresar un escrito a su adjunto. Eso es lo que dice el fiscal Juárez también. Gracias por la precisión. Pero más allá de que... me están ayudando. No, es que el fiscal Juárez dice, perdón, a mí me ha sorprendido esta mujer. Bueno. Esta mujer a la que yo no le pedí que se le prorrogara el impedimento de salida por buena conducta. Me ha sorprendido. Volvemos a las reglas, mi estimada Milagros. Y la regla es muy sencilla y muy clara. ¿A quién se le debe informar? Al juez. ¿Y al fiscal no? ¿No? ¿Que el fiscal está pintado en la pared? El fiscal tiene su rol. Pero el fiscal es el que sabe el caso. Sí, pero más allá de que el fiscal lo sepa, el juez es el encargado de supervisar el cumplimiento de las medidas restrictivas de la libertad. Entonces yo mañana... la obligación que está en la resolución es informarle al juez si se va a ausentar, no al fiscal. Que más allá de eso, ha habido un celo adicional del parte del abogado Roy Gates de presentarse frente al fiscal, es válido. Por el contrario, muestra una evidente intención de poner en aviso de lo que se está haciendo. Y se le informa al adjunto, al titular, y si lo deja por mesa de partes, las fiscalías son corporativas. A quien se le informe es válido. Qué bueno es usted, con Juárez. No con Juárez, con Roy Gates. No, yo no soy bueno con ninguno. ¿Usted está defendiendo a Roy Gates? Para nada. Muy bien. Sigamos la clase. Lo que quiero decir yo le estoy picando. No, lo que pasa es que... Entonces, bajo esa perspectiva, mañana yo hago mi partido. Huancas al poder, ¿no? Lo que sea. Recibo plata de donde sea, yo ya veré. Me meto varios milloncitos a mi cartera, me compro chocolates Godiva y usted sabe todo lo que me puedo comprar, mis vestidos Carolina Herrera, ¿no? Etcétera. Por supuesto, me caso con alguien y armamos nuestro gran partido, manejamos plata, que no sabemos ni de dónde viene y cómo va, pero hay mucha plata, lo apunto todo en mi agenda y luego, bajo la sospecha de lavado de activos, empiezo un proceso. Me declaro perseguida política, me victimizo y voy donde el juez. Y le digo, bueno, te tengo que informar que mañana me voy a, no sé, a Nigeria. Y ya pues, y así todos lo podemos hacer, todos los peruanos. Los narcos, los lavadores, los que tenemos sospecha, vamos todos donde el juez y decimos, ya vengo, me voy a Estados Unidos, me voy a Canadá, me voy a Colombia, y el juez, ya, buen viaje, me manda fruta. O sea, ¿eso nos está diciendo, doctor Rodríguez, que eso es la norma? Es que dependiendo de las reglas que el juez determine en virtud de la peligrosidad para el proceso que represente la persona. Si la persona representa un peligro para el proceso en virtud a que carece de arraigo, una persona que además ha realizado actos objetivos y reales de obstaculización a la actividad de prueba, estamos hablando de una persona que se ha fugado. Yo siempre a mis alumnos les pongo el caso más fácil y más sencillo de entender, el famoso caso de Mamanchura. Mamanchura, en el caso de él, le dan prisión preventiva porque las preguntas que se tienen que hacer se responden correctamente. Mamanchura, ¿dónde vivía? ¿En Tumbes o en Lima? En Tumbes. ¿Qué es Tumbes geográficamente? Un lugar de frontera donde todos saben, por las máximas de la experiencia, que puede salir al país continuo con su DNI. Ajá. ¿Se registra dónde? En un hotel, correcto, no es su domicilio. Ya estamos ahí bastante claros, acercándose a que ahí todos estos presupuestos del arreo se van destruyendo. ¿Y cómo se registra? Con un nombre falso. Oiga, se cumplen todos los presupuestos para evidenciar que este sujeto objetivamente se iba a fugar. Prisión preventiva totalmente acertada y correcta. En muchos otros casos, lo que han hecho los magistrados es presumir el peligro, presumir la obstaculización. Y eso va en contra de la Constitución. Bueno, yo, juez, presumo.
Siguiendo la línea, y gracias por las clases, puede venir siempre a darnos clases al contrario. de derecho penal, porque además esto, yo creo que todos nos tenemos que educar. A veces especulamos y hablamos sin saber mucho, ¿no? Presumo. ¿Es su letra o no es su letra? No, no es mi letra. No es mi letra. Le mando, es más, le escribo, le hago una entrevista a mi periodista favorita, lo posteo, no es mi letra, no es mi letra, me han engañado, no, me están armando todo un circo y yo soy, Santa Inmaculada. No es mi letra. Muy bien, ahora el fiscal. No, que no quiero, pues no quiero peritaje. O me río, o hago lo que sea. No, entonces eso, lo que dice la señora Vilcatoma, eso no es de alguna manera obstaculizar, doctor Rodríguez, no, la mentira continua, a ver, ahí hay una y otra vez, no es obstaculizar. Es que hay otro problema de falta de, creo yo, por llamar de una manera, de actualización con las nuevas pautas que establece el nuevo modelo procesal penal. Okay. Tenemos que tratar de mirar estos procesos, tal vez con algo que es muy fácil también de que los ciudadanos puedan asimilar. El sistema norteamericano, que lo vemos en un sinfín de películas. En el sistema norteamericano el juez cumple un rol. Estamos hablando de un juez que está en el centro y las partes son las que argumentan. Y hay un principio elemental y básico, el principio de proscripción de la autoincriminación. O sea, yo puedo hacer todo aquel acto que lo que evite es que yo mismo me autoincrimine. Y eso no significa que yo estoy realizando actos destinados a perjudicar la actividad de investigación del fiscal. El fiscal no tiene por qué basarse en mí para acreditar que se cometió un delito. Él tiene que juntar sus elementos de prueba distintos a los míos, porque tú fuiste muy clara cuando le hiciste la pregunta a la congresista. Oiga, pero no tiene derecho esta persona a decir todo aquello que permite estructurar su defensa, incluso puede eventualmente mentir, ¿sí? Y ahí viene la gran diferencia. Eso es lo que le quiero preguntar. Una persona que es sospechosa, dicho sea de paso, tengo que darle también un highlight o un avance de lo que está diciendo. Le agradezco a mi productor porque me está dando los avances de lo que está diciendo Carguancho. Con mucho respeto al Premier, él está equivocado. El juez no puede ordenar ni prolongar el impedimento si el fiscal no lo pidió. Correcto. Totalmente correcto. Correcto, juez Carguancho. Y satanizar al juez por eso y abrir investigaciones en el lugar de control interno de la magistratura es básicamente satanizar al juez y presionarlo a que tome una decisión política, cuando el juez debe tomar una decisión eminentemente jurídica. De acuerdo a su conciencia, discrecional. Sí, y basado en lo que se le presenta a la lista. De la jurisprudencia. Eso es correcto, porque además él mismo le ha dicho, pero no me lo pidió. Y le ha preguntado a Juárez, ¿dice o no las normas, la jurisprudencia que usted me tiene que pedir? Y Juárez ha dicho sí. ¿Usted me lo pidió? No. Allá pues, papacito, entonces ¿en qué quedamos? ¿No? ¿O no? Y además, ojo, incluso... Pero el juez no le podría decir al fiscal... Oye, no deberías de pedirme... No puede. Jamás. Si el juez hace eso, el juez está parcializado y tiene que estar recusado. Inmediatamente. Muy bien. Sistema gringo. Muy bien. Sistema gringo. Se siente el juez y escucha las partes en igualdad de armas. Digo, el lunes, cuando Nadine fue a verlo. Y le dice... El proceso... Yo estoy hablando... El proceso es reservado. El juez no tiene por qué informarle a nadie que fue Nadine. ¿A nadie? A nadie. Ni a nadie. A nadie. Ok. No le informó a nadie. No tiene por qué hacerlo. Solo se le informó, no sé a quién, pero... A nadie tiene que informarlo. El fiscal. No, el fiscal si quiere saberlo, va y toma conocimiento del escrito. El fiscal cuando se entera a las 4 de la tarde, ¿no le tiene que informar a nadie? El fiscal tiene que informarle, tampoco, ¿qué es lo que tiene que decirle al juez? Señor juez, yo quiero variar la medida, presenta por escrito su pedido. Si es que entiende que ese es un acto que permite la fuga de la persona. ¿Y por qué no lo entiende así? Bueno, lamentablemente es que hay personas que actúan, ¿no? Y yo lo he dicho, en el caso de este fiscal, parece pues que ante la presión evidencia manotazos de abogado. ¿O de repente quería ayudar a Nadine? A ver, eso es muy complicado. ¿Por qué sencilla razón? Porque ya habían reglas en el procedimiento, reglas que él mismo aceptó. La comparecencia con restricciones sin impedimento de salir del país, él mismo dijo que no era necesario ampliarla. Eso es lo que yo no entiendo. Él mismo dijo, ¿y por qué ahora dice que hay prisión de preventiva? Bueno, es que eso evidencia... Pero Nadine no va a regresar. Pero ¿Usted cree que va a regresar? Es una especulación. ¿Usted cree que va a regresar? Yo no sé si regresará. ¿Qué haría yo si fuese Si usted fuera Nadine, ¿quería? ¿Yo regresaría a usted? También. Y regresaría. Y haría una conferencia de prensa con 500 periodistas y ¿sabe lo que haría? Le diría, como ella solía decir, chicos, ordénense, a ver, todo el cielo está parejo, regresé.
No, ¿no? y regreso a firmar como me corresponde firmar. Así Paso es. Navidad con mis hijos y pues me voy. Y hablo de persecución política en el medio. Es que además están dándole todos los ingredientes para una persecución política, pero todos. Un primer ministro Sí. que comienza a hablar respecto a este caso con total ignorancia de las reglas del procedimiento, diciendo, el procurador ha pedido también que le den una restricción a su libertad. Un momentito, en el nuevo código el procurador no puede pedir nada de eso. Y si se lo pide al juez, el juez se ríe. Porque es incompetente para pedir. ¿El procurador no puede pedir? No lo puede pedir, no está facultado. Lo único que debe hacer el procurador... Y el Congreso que pide, que hace esta Le- nota de protesta, ¿la FAO le ayuda más o no a Nadine? Correcto, le ayuda más. Yo creo que están jugando en pared para ayudar a Nadine. ¿Usted qué siente? Bueno, yo no puedo dar una opinión de ese sentido porque lo único que le podría decir en términos jurídicos es que si comienza a evidenciarse una satanización del juez por lo que ha hecho, si el Congreso de la República comienza a pedir explicaciones a los funcionarios más altos de un organismo internacional, si además declaraciones del presidente de la República, del primer ministro, criticando al juez, criticando las decisiones que se han emitido en un Estado democrático de derecho por un órgano independiente como es el Poder Judicial, yo junto todos los recortes periodísticos, yo junto todas las declaraciones... Y hago mi caso mi de persecución política. claro. Hoy día Ollanta lo ha dicho. Mi esposa está perseguida políticamente. Que están y en ayudándola. verdad tiene toda la bandeja sobre su mesa. Hay que comer nomás. Una cancillería que ha emitido una comunicación a un organismo internacional en esos términos, ha obligado a que el organismo le conteste como le ha contestado. Sí, claro, el organismo le ha dicho, ¿qué te metes? Así es. Yo creo en la presunción de la inocencia, de manera universal. Eso le ha dicho. Pero eso es correcto también. Totalmente correcto. O sea... Esa es la respuesta que se debería dar. Ojo, nuestra Cancillería tristemente se ha pues movido como un elefante en una vidriera. ¿Como un elefante en dónde? En una vidriería. Debió haberse movido con la sutileza y con el silencio que los diplomáticos peruanos han tenido como característica elemental, siempre históricamente reconocida a nivel mundial, conversando con quien debe conversar oportunamente y sin hacer un escándalo que lejos de beneficiar al Perú, lo perjudican porque promueven las respuestas que dan. Ya. Pero ahí también tengo más preguntas. Me voy a poner del otro lado también. Del lado que usted quiera, Milagros. Y siempre le agradezco su tolerancia. Porque para mí Nadine es viva, pues. O sea, la he estudiado mucho como personaje, pero yo sí creo que todos tenemos derecho a la presunción de la inocencia y que no se puede meter a la gente a la cárcel sin siquiera una acusación fiscal, por Dios santo. O por lo menos con elementos reales y claros de que se puede jugar. Todo. Así es. Pero sí hay elementos claros, ¿ah? También, después vamos a ir a eso. El juez, le doy más novedades. El juez Concepción Carguancho está diciendo, la procesada ha cumplido con pagar su caución, es verdad, pagó 50,000 soles. ¿De dónde lo sacó? Imagino que no sé, pues no es ya problema de ella, de los ahorros, imagino de su esposo, que creo que no gastaba su sueldo de presidente. Ha firmado su control durante los 5 meses, también es verdad. Roy Gates y lo ha dicho, y ahora el juez Concepción Carguancho lo está diciendo. El juez sigue diciendo, sobre ausentarse de residencia sin previo aviso, eso está contenido en el mandato, no se exige autorización judicial. ¡Oh! Lo que usted acaba de decir. Obviamente. Usted ya debe ser el juez también. No. No se exige. Muy bien, correcto. Pero es que es así. Hasta este momento tiene 20, doctor Rodríguez. Gracias, Milagros, por la calificación. Yo todavía no, yo que no he estudiado Derecho. El juez dice, Heredia no debía cambiar de domicilio sin previo aviso, pero eso supone tener arraigo en el Perú o salir por corto tiempo. Ajá, entonces aquí viene la bisagra. Corto tiempo no es 2, 3 años ni 4. Bueno, es que corto tiempo es 15 días. A ver, yo te voy a dar ¿Qué hacemos en ese caso? En ese caso, lo que está haciendo el juez, en mi opinión, es llevando las cosas a un escenario en donde se perciba, por lo menos hacia afuera, que no le va a dar la razón ni a uno ni a otro. No le va a dar prisión preventiva y tampoco le va a permitir realizar el registro biométrico fuera del Perú. O sea, Nadine va a tener que regresar. Va a tener que regresar. Pero Roy Gates ha dicho que no tiene, que es muy caro, que no tiene plata, que cómo va a estar. Tendrá que hacer el sacrificio pues, ¿no? inicial Sí, porque pues. el rango de funcionario que tiene ella, según yo me he informado, su sueldo debe ser no menor de $15,000 mensuales. Eso también me han contado. No menor de $15,000, entonces sí tiene plata para comprar un ticket. Por lo menos para venir una vez al mes va a tener. Sí. Y creo yo también que si ya viene un par de
de veces, ¿no?, a firmar acá, le va a dar todos los elementos a su abogado para que su abogado vuelva a solicitar una variación de la medida y se le permita firmar en otro país. Porque, ojo, lo que no se menciona es que en estos últimos 12 meses no se ha requerido una sola vez para este caso la presencia de la señora Heredia en el proceso. Entonces, ¿por qué la voy a dejar de retener en nuestro territorio, permitirle a ella ir a otro lugar a trabajar? ¿Cuál es la necesidad de tenerla acá si en estos 12 meses no la ha requerido? Buen punto. Una buena pregunta para Juárez. ¿Cómo me gustaría que esté Juárez? Pero bueno, definitivamente no creo que venga a tu programa. ¿Por qué? Juárez, no. El juez Concepción Carhuancho... ¿Cómo no va a venir? ¿Por qué no quiere que venga a mi programa, No, Juárez? yo quisiera que venga. ¿Y por qué dice que no va a venir? Yo tengo mis dudas, pero bueno. Pero no diga eso, no me sale. No, el juez seguro vendrá, Milagros. El juez tiene que venir, me ha prometido. Y no solo eso, yo sino creo que en la palabra de caballeros. No, además el juez aparentemente ha tenido algunas decisiones muy técnicas y muy correctas, y si en este caso rechaza el pedido de prisión preventiva de la Fiscalía, está haciendo lo correcto. Puede ser, si quieren, para algún sector una decisión políticamente incorrecta o mediáticamente no puede ser la mejor. Pero lo que yo he escuchado de los más ilustres magistrados internacionales es que el juez no resuelve por la tribuna. Eso tiene que resolver, ¿no es cierto?, para respetar las leyes y la Constitución. No está en un concurso de popularidad. El juez tiene que adecuarse al mandato constitucional y resolver de esa manera. Le guste a quien le guste. Porque esa es una garantía no solo para Nadine Heredia, sino es una garantía para todo ciudadano en este país. Muy bien. El juez, tenemos que ir, por favor, hay que escucharlo. El juez deniega pedido de Nadine Heredia para firmar cuaderno de control en Ginebra, Suiza. Debe venir a firmar el 21 de diciembre. Aló, Roy Gates. Y en esa medida se le recuerda de que la regla de conducta es de arraigo en el país. Y como ha salido para desempeñar un trabajo en el extranjero, este despacho le requiere de que en el plazo de 10 días retorne al Perú para responder ante la justicia. 10 días para que retorne. Caso contrario, el fiscal tiene perfectamente, y este es un requerimiento ya que se está haciendo este despacho, caso contrario, el fiscal podrá pedir una medida más gravosa en caso de incumplimiento. Fundamento jurídico número 7. En cuanto al requerimiento de revocatoria de comparecencia por prisión preventiva planteado por el fiscal respecto a la investigada Nadine Heredia Alarcón. Respecto a este requerimiento de revocatoria del mandato de revocar la comparecencia con restricciones por prisión preventiva, este despacho la va a denegar, por la sencilla razón de que, en principio, no habría violado, en principio, norma de conducta alguna, dado que ha pagado la caución y también ha firmado en el mes de noviembre. Y conforme a la regla de conducta que le impuso este despacho a pedido del fiscal, ante la salida del extranjero, ha comunicado de que está saliendo al extranjero. En segundo lugar, no obstante lo anterior, tal como ya se adelantó en el fundamento jurídico anterior, no obstante ello, se reitera de que se le recuerda de que esta investigada está con comparecencia con restricciones y de que debe mantener arraigo en el Perú, es decir, domicilio en el Perú y también cualquier trabajo en el Perú, no en el extranjero. Es cierto que tiene derecho al trabajo, pero por encima de ese interés está el interés del proceso de que ella responda ante lo que la justicia la requiera, en cualquier momento que pueda exigírselo la justicia. Y en esa medida, reitero, y aquí va como requerimiento, como ha salido para desempeñar un puesto en el extranjero, se le requiere de que retorne en 10 días al Perú. Caso contrario, el fiscal
podrá pedir una medida más gravosa en caso de incumplimiento de este requerimiento que le está haciendo expresamente este despacho, a fin de que sea una medida no tan gravosa, proporcional y adecuada al caso. 10 días para que retorne al Perú. Días naturales. Tiempo más que suficiente como para que se desvincule del organismo internacional al cual se ha adscrito y retorne al Perú. Caso contrario, este despacho va a dictar, previo requerimiento fiscal, una medida más gravosa. Por estas consideraciones, el primer juzgado de investigación preparatoria nacional resuelve lo siguiente. Primero, declarar infundado el pedido de la defensa técnica de la investigada Nadine Heredia Alarcón, de firma cada 30 días ante el Consulado de Ginebra en Suiza, y por ende de trabajar en el extranjero, porque en el fondo lo que pretende eso es trabajar en Suiza. Y en consecuencia se le requiere que retorne al Perú en el plazo de 10 días. Se le requiere expresamente a la investigada Nadine Heredia Alarcón que retorne en el plazo de 10 días naturales computados a partir del día de hoy. Caso contrario, se le revocará la medida previo requerimiento del Ministerio Público por una medida más gravosa como prisión preventiva. Segundo, declarar infundado el pedido de revocatoria del mandato de comparecencia con restricciones por prisión preventiva planteado por el representante del Ministerio Público respecto a la investigada Nadine Heredia Alarcón. Muy bien, esta es la decisión que ha dictado este despacho y se notifica a estrados. Ministerio Público. Señor juez, el Ministerio Público apela en el extremo de que se declara infundado nuestro pedido de revocatoria del mandato de comparecencia con restricciones por el mandato de prisión preventiva. ¿Defensa técnica? La defensa apela el extremo en el que se ha denegado infundado nuestro pedido de firma mensual en el extranjero y el extremo en el que se le efectúa el requerimiento para que regrese dentro de los 10 días naturales. Muy bien. Bueno, se ha dictado ya la decisión y siendo las, se le recuerda que tienen el plazo legal para que lo fundamente y a la Fiscalía y a la Defensa Técnica de Heredia Alarcón y siendo las 10 para las 10 se levanta el presente audiencia. Muchas gracias. Tenía razón el doctor Rodríguez, 20 en su pronóstico también, 10 para las 10. El juez Concepción Carguancho acaba de decir, 1, Nadine Heredia tiene que regresar en 10 días a Lima a firmar. 2, le niega el pedido a la Fiscalía de prisión preventiva y dice que si no regresa, ahí sí va a cambiar y va a variar por algo más gravoso, ¿no es cierto? Si es que el fiscal, bueno, pero el fiscal lo ha pedido. Ambos, el fiscal Juárez y el señor Roy Gates, han apelado, van a apelar. Han dicho que no están de acuerdo. Juárez quiere prisión preventiva, Roy Gates quiere que trabaje en Suiza y que firme allá. Y entonces la pregunta es, ¿y ahora qué va a pasar? Doctor Rodríguez, ¿se cumplió lo que usted dijo? Ni para el uno ni para el otro. Así es. Y yo creo que adicionalmente ya la sala con un poco más de criterio y con más sosiego va a emitir un fallo, creo que va a estar más fundamentado, más detallado y que espero, pues se despoje de todo el apasionamiento político. ¿Qué sala? La Sala Penal Nacional, hay varios colegiados, dependerá del turno para el cual de ellos va a resolver esto.
pero lo que sí estoy clarísimo es que el doctor Concepción Carguancho ha tenido algunos errores en su apreciación, porque además hay diversas sentencias del Tribunal Constitucional, hay diversas resoluciones de la Corte Suprema que establecen que el arraigo lo determina la persona en la localidad respecto de la cual tiene que estrechar sus lazos. Si yo soy una persona que trabaja en Piura, que vive en Piura y que tengo mi actividad en Piura y soy procesado en Lima, yo puedo firmar en Piura. Pero Tengo sigues arraigo. viviendo en el Perú, pues. Pero no te has ido del territorio nacional. Ahí viene lo siguiente. No se ha ido usted a Suiza. No hay ningún problema en la medida que la persona evidencie que hay una sujeción al proceso. Y además, no es una persona que se está yendo a Suiza a trabajar pues en cualquier empresa desconocida, pequeña o una empresa particular. Se está yendo a trabajar a un organismo internacional. La FAO depende de la ONU. Y estamos hablando de uno de los organismos más serios a nivel mundial. Y si este organismo le da la carta correspondiente de garantía al Estado peruano a través del Poder Judicial, en donde sí cualquier tipo de sujeción al proceso está garantizado por ellos, no habría ningún inconveniente en que ella radique en otro lugar o trabaje en otro lugar. Porque si es que prueba arraigo en ese lugar, no debería haber mayor inconveniente. Ya, pero ¿y la bendita inmunidad? La inmunidad solo va a ser aplicable para los actos propios de su función. No puede aplicarse la inmunidad para aquellos actos que no tienen nada que ver con su función y que se han cometido previamente, incluso haber sido primera dama. Ok, el juez Carguancho acaba de decir que tienen el plazo de ley para que apelen. Eso es 5 días, ¿no? Sí, correcto. Tiene el plazo para fundamentar su apelación. Para fundamentar su apelación. Pero esa apelación la va a ver la Sala Penal Nacional, no sabemos colegiados, así qué es. colegiado. Así es. O sea, el juez Carguancho ya no va a decidir la apelación. Así ya, es. muy bien. ¿Qué pasa? Bueno, ¿y cuánto va a durar? O sea, digamos, 5 días y después, ¿cuándo ve el colegiado? Y el colegiado asignará una fecha. Pero más o menos... Yo creo que esto va a ser definitivamente, dada la premura, la necesidad, debería hacerlo antes. Ya, esa es mi pregunta. ¿Qué pasa si el colegiado dice, ay, esto lo vemos en 15 días? Nadine Heredia tiene que regresar. Sí, tiene que regresar. Necesariamente en 10 días. Así es. Porque si no, ¿qué pasa? Si no, le va a dar todas las herramientas al fiscal para que pida una medida más grave, que no tiene por qué ser la prisión preventiva. La medida más grave siguiente es el impedimento de salir del país. Pero él ha pedido prisión preventiva. Sí, pues puede pedirla, pero el juez, sobre la base del pedido, también puede generar un rechazo, porque la regla de una comparecencia con restricciones tiene varios niveles, y una restricción mucho más fuerte a un ciudadano es no permitirle que salga del país. El día de hoy ella tiene la posibilidad de salir del país sin ningún inconveniente. Si yo lo que hago es restringir la posibilidad de que salga del país, ese peligro que representa ese acto para el proceso se desvanece. Entonces yo no tengo que aplicar la medida más gravosa, existiendo medidas menos graves para asegurar la presencia del imputado en el proceso. Ok, pero muy interesante todo este caso, ¿no? Pero entonces ella regresa, si regresa, le da también gasolina o eso, precedentes a la Sala Penal Nacional. Dirían, ella se está portando bien, va a regresar, también podría ser algo bueno, ¿no? Sí, correcto. Digo, si es que... No sabemos qué va a hacer. Mañana se puede ir el presidente Ollantuma a la Suiza. Bueno, no tiene una restricción. Por eso se podría ir, y sí, se puede ir con sus hijas. Sí, también. Y ahí entonces, si se van todos, bueno, farewell, les mando fruta, ¿o sí, qué hacemos? Pero si se van, no significa que se vayan a quedar a vivir allá. Y si se van y se quedan a vivir allá, evidentemente podrían ser objeto de una extradición, si es que se requiere su presencia en el proceso porque están huyendo, y eventualmente pues serán perseguidos y serán extraditados, y una vez que sean extraditados serán juzgados por el Estado peruano. Todo siempre y cuando se compruebe y se haga la acusación fiscal. Así, evidentemente. ¿Quién falló en este punto? ¿El fiscal Juárez? A ver, lo que podemos hacer... O sea, hemos llegado, y ahí tengo que ir terminando el programa, pero esto da para rebanar tantas cosas, ¿no? O sea, para cortar el pan y explicarlo bien. Usted ha dicho, el juez no tenía por qué informarle a nadie, ni siquiera a su mamá, en secreto, porque es el juez. No tiene que hablar con nadie. El fiscal se lo tenía que informar al pueblo peruano, tenía que hacer una conferencia de prensa y decir, la señora Nadine Heredia ha ganado un lugar en la FAO y pretende irse, ¿sí o no? No, tampoco. ¿Tampoco? Tampoco. ¿Y el canciller? El proceso es reservado. Pero por Dios santo, es la ex primera dama. ¿Cómo que proceso reservado? Y el proceso reservado para la primera dama o para cualquier ciudadano del país. Muy bien. O sea, no hay distinciones. No tiene por qué haberla. No se tiene que ir ventilando. Correcto. Ajá. Lo otro. Y tu pregunta fue, ¿y quién se equivocó acá? Sí, ¿quién se equivocó? Yo creo que no es un tema de errores.
Acá es un tema en donde el fiscal, creo yo, ante la presión política y mediática, ha variado su decisión previa. Y su decisión previa fue bien clara. Nadine Heredia no requiere ninguna restricción adicional a su libertad. ¿Por qué demora tanto esta, y eso sí le hago una pregunta como penalista, como usted que ve tantos procesos que además demoran? Recordemos nomás la historia de Eva Bracamonte, Sí, ¿no? claro, fue tortuoso. Penosa, y usted fue su primer abogado defensor. Tortuosa, en efecto. ¿Por qué demora tanto un fiscal para hacer su acusación? No entiendo. Si tiene ahí elementos, en el caso de Nadine está más o menos pintada la cancha. ¿Por qué demora tanto? Bueno, porque yo creo que lamentablemente cuando el caso tiene un contenido político, comienzan a tomar decisiones que escapan a lo técnico y es donde se cometen los errores. Ojo que yo creo que no está tan pintada la cancha porque hay una serie de especulaciones que se trazan sobre este caso, que el debate importante se va a realizar después. Yo todavía sigo pensando y tengo enormes dudas de que las agendas puedan tener valor probatorio. Son prueba ilícita. ¿Por qué? Porque las agendas no fueron incorporadas al proceso de manera correcta. Las agendas aparentemente han sido objeto de un hurto, de una sustracción. Y es la muestra más palpable, si esto es así, de prueba ilícita. Ya hay una sentencia de prueba ilícita emitida por la Sala Penal Liquidadora en el famoso caso Petroaudios, una sentencia realmente muy técnica, una sentencia muy acuciosa, ha citado precedentes nacionales e internacionales, en donde ha dicho que esos audios fueron grabados ilícitamente, tan ilícitos fueron esos audios, que las personas que lo grabaron están purgando pena definitiva en un penal. Entonces, eso es prueba ilícita. Y si acá se acredita que... ¿Y qué pasa con la información que hay en las agendas? Nos olvidamos, hacemos de cuenta que nunca existió. Bueno, si no hay otro mecanismo para que estos hechos, datos que figuran en las agendas puedan incorporarse de otra manera al proceso sin pasar por las agendas, evidentemente no se pueden tomar en cuenta. ¿Y qué pasa si un colaborador eficaz empieza a contarlo todo? Cosa distinta. ¿Por qué cosa distinta? Porque se trata de la versión de una persona que no está en las agendas. Ajá. O sea, el fiscal tiene elementos... ¿Y qué pasa si Barata y Marcelito Odebrecht y Tutti Quanti en Brasil, por la figura de la delación, empiezan a contar la verdad de los hechos y implican a la pareja? Perfecto. Y no hay ningún inconveniente para Ahí que... sí. Sí, claro. O sea, el día de hoy los fiscales tienen una serie de elementos y una serie de elementos técnicos que emplear para no vulnerar la Constitución. Y lo pueden hacer. Muy bien. Nadine Heredia, con esto terminó. ¿Ganó o perdió en este punto? Bueno, ahorita, porque ayer han dicho, bueno, todo, pues para mí ha hecho una jugada maestra, para mí, para usted. Desde una perspectiva claramente jurídica, creo que acá... ¿Hoy día acaba de perder? Yo creo que ella acaba de perder, Sí, definitivamente. Desde una perspectiva política, yo creo que ha ganado mucho. Porque el día de hoy lo que puede utilizar ella mañana más tarde... Es armar un cuaderno de persecución. Correcto. Así de claro. Clarísimo. Pero el juez Carguancho, bien, al poner las cosas sobre la mesa y decir, ok... Y darle su jalón de orejas a quien debe dárselos, porque nadie tiene que meterse respecto a la función que cumple un juez, ni a tratar de satanizarlo, si ni siquiera él había tomado decisión alguna, porque en ese momento en que lo estaban satanizando, no tenía por qué haber tomado ninguna decisión. Y no se ha dejado presionar por no haber ordenado la prisión preventiva, me parece lo más correcto.